de personas, de grupos, pues obviamente buscaban siempre tener el control. Obviamente hubo épocas en que un grupo y otro lo tuvo, pero también hubo época de tregua y en donde se establecieron una serie de relaciones tanto económicas, sociales y culturales para dar lugar a lo que fue el Imperio de Mesopotamia. En ese sentido, les puedo decir que primero quienes tuvieron el control de ese lugar fueron los sumerios. Los sumerios establecen lo que son dos ciudades importantes. Ahorita les muestro. Principalmente fue la ciudad de Lagash y Ur, que es esta, ¿sí? Está ya muy pegado a lo que es el Golfo Pérsico. Esto que dice montes se refiere a los montes caucásicos, ¿sí? Pero también establecen estas otras ciudades como Kish, Nippur, Ur y Eridu. Los sumerios, al ser el primer grupo de personas que se establece en esta región caucásica, los historiadores les han mencionado que los sumerios son el primer pueblo civilizado de Mesopotamia y establecen estas ciudades de Lagash y Ur. Una vez que pasa el periodo en el que ellos gobiernan, los semitas, que fue otro grupo, un grupo que estaba más establecido en la parte de la península arábiga, pues se adueña de lo que es ese territorio que ya estaba pues utilizado por los sumerios. Entonces ellos lo que hacen, aquí les muestro otra imagen, ellos lo que hacen es, ya tenían de alguna manera el control de lo que es toda la península arábiga, pero se extiende, ¿sí? Y en consecuencia derrotan a los sumerios. Otra característica de los semitas, ellos seguían teniendo esta forma de ser nómadas, fueron invasores de Mesopotamia, de Palestina y de Egipto, y los semitas dominaron también a los acadios, a los caldeos, a los judíos y a los fenicios. La gente que es que de alguna manera tiene descendencia semita son todavía quienes habitan actualmente la península arábiga. Entonces, como les voy mencionando... Disculpe, maestra. Sí. ¿Me podría repetir a quiénes gobernó, se podría decir? O... Sí. ¿Sí me lo podría repetir, de favor? Sí. Ellos invaden, como les decía, Mesopotamia, es decir, luchan y pierden los sumerios, por eso los semitas extienden más su territorio. Entonces ellos invaden Mesopotamia, Palestina y Egipto, ¿sí? Recuerden que cuando yo les hablé en la, creo que es la pizarra 2, les hablo yo de los elamitas, los sumerios y los acadios, que son los que se establecen como primeros grupos en Mesopotamia, ¿sí? Ahorita les estoy explicando de manera separada cada grupo. Entonces, los semitas dominan también a los acadios, a los caldeos, a los judíos, a los fenicios, de quienes también vamos a estar hablando. Y pues estos semitas son los actuales árabes, ¿sí?
Una vez que los semitas van perdiendo como esta fuerza y prácticamente, como les decía, ellos eran nómadas, quien sube al poder, por así mencionarlo, son los acadios, que también es otro de los grupos que se establecen en lo que es el territorio de Mesopotamia. Ellos el imperio acadio empieza igual a extender lo que sería la parte inicial de cuando se establece, de cuando se crea el imperio de Mesopotamia, ¿sí? Entonces, el imperio acadio, una de las características es de que ellos tienen a ser un pueblo que domina toda esa zona. Fue considerado un pueblo conquistador y temido, porque ellos tenían la habilidad de poder luchar entre este territorio semiárido. Recuerden que también comentaba yo la clase pasada en la que pocos pueblos fueron los que dominaron lo que fue la práctica del el manejo, por ejemplo, del hierro, ¿sí? Entonces, precisamente ellos, los acadios, fue uno de esos pueblos. Obviamente ellos construyeron armas que eran muy fuertes, y bueno, pues precisamente por los, perdón, no es los acadios, los asirios, creo que ya los estoy confundiendo, a ver, déjenme ver. No, les estaba hablando de otro, déjenme, recapitulo. Los acadios, que es de la imagen que les muestro, fue un pueblo que desplaza a los sumerios. Y esto con su rey Sargón I. Él es el que extiende el territorio, que es el de los acadios, de la imagen que les estoy mostrando. Y ellos generan lo que sería el primer imperio conocido ya como Mesopotamia. Recuerden que con los sumerios se le consideró como el primer pueblo civilizado, pero ya hablando de imperios es con los acadios, que es ahorita la imagen que les estoy mostrando. De quienes yo les hablaba con respecto a que era un pueblo conquistador y temido porque habían adoptado el manejo de la metalurgia, específicamente en el metal del hierro, fueron los asirios, ¿sí? Ahorita les muestro una imagen. Los asirios, perdón, dominaron todo lo que es esta parte de Mesopotamia y establecen lo que es Siria, la ciudad de Ninivea. No se ve muy bien la imagen. No, está igual. Déjame, voy a buscarla. Ya se lo. Miren, aquí se puede ver en este mapa muy bien. Cada vez que cada uno de los pueblos que yo ahorita ya les he estado mencionando, va sobresaliendo en todo lo que es la zona del territorio. En el caso de Asiria, ellos establecen nuevas ciudades. Estas otras ciudades que habían establecido los otros grupos, pues de alguna manera son destruidas y todas las personas que vivían en esas ciudades se trasladaban a las nuevas ciudades, ¿sí? Entonces,
en el caso de los caldeos, que es el siguiente grupo de personas que también se establecen en esta zona, ellos destruyen lo que es la principal ciudad de los asirios, que es Nínive. ¿Sí? Ellos construyeron estas otras ciudades como Arbela, Karkú o Dur-Sharrukin, pero Nínive fue la más importante durante el periodo en el que los asirios dominaron esta zona de Mesopotamia. Después de estos, como les mencionaba, sobresalen los caldeos. Los caldeos son uno de los pueblos que de alguna manera le da como que mayor renombre a esta zona, porque ellos construyen lo que es la capital de Babilonia, ¿sí? Babilonia fue una de las ciudades que tuvo un mayor desarrollo económico, social, incluso cultural, y fue Babilonia uno de los, dentro de Mesopotamia, una de las ciudades dentro del imperio de Mesopotamia que tuvo un mayor auge. De hecho, se construyó la primera biblioteca que tuvo a bien conservar diferentes libros de la época y de la región. Acuérdense de los famosos jardines de Babilonia. Y también ellos tuvieron diferentes gobernantes, como Nabucodonosor, que de alguna manera ellos establecieron diferente tipo de formas de relacionarse, estableciendo normas para la buena convivencia entre las personas. Entonces, todo este grupo de personas que ya les mencioné, los sumerios, los semitas, los acadios, los asirios y los caldeos, se establecieron en lo que fue considerado como el imperio de Mesopotamia. Por eso era que yo les explicaba cuando les hablaba yo del temario, que no necesariamente me iba a ir en ese orden. En esta nueva fotografía, por ejemplo, yo aquí les voy explicando cómo cada uno de estos pueblos que ya les mencioné, por ejemplo, en la parte naranja, los sumerios fueron quienes se establecieron en este lugar, crearon estas ciudades, Uruk, Lagash y Ur, pero ya después aparece lo que es el imperio babilónico. Este imperio babilónico se establece con los caldeos, ¿sí? Y se extiende lo que sería el imperio de Mesopotamia. Pero ya posteriormente con los asirios, que habían construido Nínive, igualmente hacen crecer lo que es el imperio de Mesopotamia. Entonces, hagan de cuenta que pues que de alguna manera se reducían o se ampliaban las fronteras de acuerdo al grupo, a cada uno de los grupos que ya les mencioné, que iban teniendo el poder dentro de esa región. Esta región del creciente fértil, pues fue una región que comunicaba lo que era la parte oriental con la parte occidental y con esta parte de Egipto, ¿sí? De África del Norte. Y que en aquella época, a final de cuentas, eran de las primeras civilizaciones o de los primeros asentamientos humanos que tuvieron la capacidad de establecerse como ciudades-estado, en donde había una organización política, militar, religiosa, cultural y mercantil, ¿sí? Entonces, en toda esta zona, pues obviamente el intercambio comercial fue muy importante. Aquí, años posteriores, de aquí nace la famosa Ruta de la Seda, ¿sí? Entonces, avanzando con el tema, podemos decir que la cultura mesopotámica, sus primeros pueblos fueron los primeros habitantes, grupos de habitantes, fueron los elamitas, los acadios y los sumeros.
Disculpe, ¿cómo se llamaba la ruta? Perdón por De interrumpirla. la seda, ruta de la seda. Muchas gracias, maestra. Dentro de las aportaciones más importantes de la cultura mesopotámica está lo que es la escritura cuneiforme, ¿sí? Esta fue una de las primeras escrituras. Este tipo Perdón, maestra, ¿cómo dijo que se llamaba la escritura? Cuneiforme, cuneiforme, es la que les estoy mostrando. Este tipo de escritura cuneiforme fue la primera, pues la primera escritura, perdón, y en los vestigios más importantes de la zona han encontrado este tipo de tablas de piedra, ¿sí? De arcilla. Ahora, recibe el nombre de cuneiforme porque está hecha a base de cuñas. ¿Sí saben qué es una cuña? Me suena, pero la verdad no. No. Miren. La cuña es se da como algo, tiene un triángulo, ¿sí? ¿Sí la ven? Sí. Ahora, sí, de una cuña, muchas veces quien la utilizan son las personas que trabajan en tema, por ejemplo, va a ser más fácil de que ustedes puedan ubicar. Puede incluso ponerse como un mango y poder madera. Entonces, precisamente con, si fuera una huella con ese palo, la pones en la silla. Entonces ellos establecen lo que es la primera, como las esa cuña, ¿sí? Entonces, una de las primeras aportaciones por parte de la cultura mesopotámica fue por parte de los sumerios, porque fue en la época de los